Verónica, ¿cómo estás? Felicidades de antemano por el aniversario. Gracias, John. Se escucha fácil, pero esto es un tema de perseverancia y determinación como nadie se lo imagina. Yo misma no me lo creo. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarte, John. Y siempre hablamos tan sabroso que se nos va el tiempo En un dos por demasiado tres. rápido. Sí, 25 años se dicen fácil, pero no son nada Uf, fáciles. Además, yo estoy segura que muchos de los que me escuchan y hoy día son emprendedores o han emprendido alguna vez en su vida o tienen el deseo de emprender. Yo les quiero decir que esto es fascinante, pero es una de las cosas más solitarias que hay, ¿sabes? total, total. Y es de día a día. Por eso te decía que se escucha fácil. Nosotros tenemos que 2, 3 años con esta marca que se construye entre comillas, Ujú. magazine. Y hay días así, de desborde, de alegría y cosas positivas, pero hay otros días que con algunos bajones, porque pasan Sí, cosas en el entorno. Por eso cuando sí. yo me enteraba que eran 25 años, decía, wow, cuántas cosas han pasado, cuánta agua fluyó y corrió bajo el puente en estos 25 años. Te Sí. quedan muchas anécdotas buenas, Uf, curiosas. muchísimas anécdotas buenas y curiosas. Y una de las cosas más curiosas fue cuando alguien me preguntó alguna vez cuál ha sido tu mayor fuente de aprendizaje y yo le dije el error. ¿Cómo así? Pues sí, como estás oyendo, de nada se aprende más que de las equivocaciones cuando la ves como fuente de aprendizaje. Cuando a partir de allí creas algo nuevo, mejorado, ¿sí? Realmente eso es lo que genera una buena práctica. Una buena práctica se genera a partir de ensayo, error, fracasos y éxitos. Claro. Es así. Verónica, tú empiezas en Caracas, luego trasladas de las operaciones a Ciudad de Panamá, pero Sí. has estado trabajando para toda Latinoamérica, incluyendo buenas nuevas que no me quiero adelantar, que pasan desde enero. Sí, sí, sí. No, ha sido sumamente fascinante el proceso. La verdad es que antes de emprender, o más o menos en el medio del camino del emprendimiento, porque Smartcom nace efectivamente en Caracas en 1999, o sea, 25 años cerraditos. La verdad es que yo trabajaba en una empresa, yo trabajaba en comunicación organizacional en la banca. Y me tocaba moverme mucho por América Latina y tenía muchos proyectos regionales en temas de comunicación y en temas de capacitación también. Me tocó venir a Panamá miles de veces antes de decidir que al final este iba a ser mi casa. Y bueno, por allí vino la relación, pero efectivamente empezamos en Venezuela, empezamos siendo una agencia de relaciones públicas para franquicias, era el momento de las franquicias. Sí, Las franquicias estaban explotadas y nacían como empresas muy chiquitas que crecían exponencialmente muy rápido y no había cómo darles servicios, no había un know-how específico para ellas. Entonces fue una gran oportunidad para nosotros, una gran oportunidad de crecimiento. Yo trabajaba en una revista especializada cuando decidí emprender. Eso fue mucho antes del tema del banco y la revista estaba trabajando justamente con el sector de franquicia y era la uf, primera en su nicho. O sea, era una gran oportunidad de crecimiento. Pero de allí empezó todo. O sea, en realidad nosotros tuvimos la gran oportunidad de crecer con nuestros clientes y de crecer con sus necesidades y de ir abriendo soluciones, ir abriendo necesidades en la medida en que ya no era solo PR, pero también había que meter producciones, también había que meter BTL, también teníamos que hacer eventos, también teníamos que hacer campañas, endomarketing. O sea, en realidad fuimos creciendo a partir de las necesidades que nuestros propios clientes plantearon y como trabajábamos con transnacionales en algún punto, sí nos tocaban proyectos regionales. Así que el tema del movernos hacia América Latina fue un tema muy de la diáspora de claro, Venezuela, o sea, muy claro. asociado también a lo que pasó en el país y a la posibilidad, nos movimos de Venezuela porque era la posibilidad de mantener viva la agencia, de comprar computadoras, de tener divisas, de poder darle oxígeno, que internamente no era viable. Nunca cerramos la agencia en Venezuela, sigue estando abierta, Ah, de mira. hecho, y el headquarter dejó de ser Caracas para ser Panamá. Desde aquí empezamos a atender clientes que empezaron con nosotros en Venezuela, como DHL, por ejemplo, es Claro. una de esas empresas, y seguimos atendiéndolos desde aquí. Y ha sido una experiencia maravillosa. Yo no puedo estar más agradecida con Panamá, con su gente hermosa, con los clientes que nos dieron la oportunidad, que confiaron y dijeron, bueno, sí, esta gente viene de Caracas y Mm, creo que parece que sabe lo que hace y parece que claro. tiene una buena experiencia, vamos a darles el chance. Y en realidad no podemos estar más que agradecidos. Agradecimiento es la palabra que define.
en la situación en la que estamos. Y Qué sí, en bueno. enero abrimos en una oficina de representación en México, en Muy Playa del bien, Carmen. muy bien. Y nosotros hemos Sí, mantenido contacto a lo largo de los años, algunas veces no directamente con Verónica, sino sí, con las ejecutivas, con las diferentes entrevistas que se coordinaban. Qué bonito saber, por ejemplo, cuando empezabas, ni siquiera este concepto de emprendimiento que ahora es tan común se no, manejaba. O sea, no, entrepreneur, que se decía en inglés, se traducía muy literalmente a... era, ¿cómo se le decía en español? No, no se decía emprendimiento, emprendurismo, recuerdo que era como se así es. utilizaba el término, hasta que por fin se concretó en emprendimiento, pero era de locos esto de que cómo que te vas a lanzar por tu cuenta. No, pero es que la costumbre es que tú trabajes en una empresa, te jubiles, o sea, esto de lanzarte en un salto de fe es de locos, no vas a ser exitoso. O sea, no se imaginan los escenarios, ahora suena fácil. Sí. Y no es Ahora suena fácil, fácil. no es Ah, no, fácil, pero era no. más difícil. Era mucho más difícil porque había un entendimiento, sobre todo de nuestros padres y de la generación previa a la nuestra, de que lo seguro era apostarle a lo seguro. Y ciertamente lo seguro no es emprender. Hay muchísimas posibilidades de fracaso en el emprendimiento y como dije antes, es una gran fuente de aprendizaje. Yo sí te tengo que comentar allí. Para mí un motor del tema emprendimiento fue familiar. Mi esposo creyó en mí más de lo que yo creí en mí y fue un motor esencial de que yo me convirtiera en un emprendedor. Yo jamás en mi vida me vi a mí misma como un emprendedor. Yo me veía como se vio toda mi familia, un profesional haciendo carrera en una empresa. Hoy en día, y gracias a Dios que las cosas han cambiado, John, porque el emprendimiento es el motor fundamental del desarrollo de América Latina. Totalmente, Punto. Punto. totalmente, totalmente. De hecho, en comunicación y marketing, que hoy día ocupa como el 50% de la consultoría de la región, es de comunicación y marketing. Sí, eso lo dijo Ujú. el último estudio de Latam Communication Monitor. Y la verdad te digo que el 90% globalmente hablando, ni siquiera te hablo de América Latina, globalmente hablando, el 90% de las empresas de comunicación y marketing son pymes. Wow, Y esas wow. pymes empezaron siendo emprendimientos chiquiticos en la sala de su casa o en una oficina pequeñita en algún momento. Wow, qué ¿Sí? impresionante. Verónica, y ahora que tú hablas de esa transformación y cómo acomodarse a las necesidades del mercado, ese concepto también de agencia de comunicaciones, tú lo describías hace un momento, comenzamos a hacer otras cosas, también fue cambiando y ahora hay un concepto y que se utiliza con mucha frecuencia, lo de agencias boutique. Háblanos un poco de para quiénes son, cuáles son, por ejemplo, los principales beneficios de una agencia boutique y si eso aplica para tantos emprendimientos que hay que tal vez no tienen un budget Correcto. de miles como las multinacionales o también lo utilizan las grandes empresas. ¿Cómo funciona? Qué buena pregunta. Mira, una agencia boutique es básicamente hablo de mi rango, ¿no? Hablo de Sí, comunicación y marketing porque hay agencias boutique en otras áreas. así En es. comunicación y marketing son firmas especializadas que tienen un enfoque mucho más personalizado en comparación con los grandes consorcios, los grandes agencias tradicionales, los grandes consorcios publicitarios que todos conocemos, que están en todas partes del mundo y cuyas marcas resuenan. Digamos que la principal ventaja yo diría que es que se enfocan como en soluciones mucho más a la medida y se adaptan mucho más rápido a necesidades específicas de sus clientes. Hay menos burocracia, son estructuras más pequeñas. Usualmente los dueños, los socios del negocio trabajan en el negocio, lideran el negocio, tienen muchos años de experiencia y vienen de corporaciones y están mucho más accesibles, forman parte de todo el desarrollo de estrategia, forman parte del desarrollo creativo de la agencia, son más accesibles para el equipo del cliente y eso es definitivamente una gran ventaja. Son más rápidos implementando soluciones también por la misma dimensión, porque es más fácil mover un barco pequeño que mover un barco grande, ¿cierto? O sea, ¿cuánta Claro, maniobra necesita un buque para entrar al canal de Panamá? total. Ajá, versus una lancha rápida. Entonces, son más rápidos, son más ágiles, son más flexibles. Y yo creo que hoy eso es una gran ventaja, no solamente para las startups, para todas estas empresas que están escalando y gracias a Dios que el ecosistema emprendedor latinoamericano va creciendo. Eso a mí me llena de entusiasmo y me llena de orgullo que ya no estamos tan atrás de como estábamos hace unos años en comparación con los Estados Unidos o con Europa, con el mal llamado primer mundo. Yo tengo mis observaciones con relación a ese tema, pero Claro. también las grandes marcas. O sea, tradicionalmente las agencias boutique son las agencias que mejor hacen fit con la pyme, ¿sí?
con las medianas empresas, incluso con empresas regionales locales que han visto la comunicación normalmente como una herramienta táctica, no como una herramienta estratégica como es hoy en día. Cuando tú la ves desde la táctica, son equipos muy pequeños orientados a hacer cosas, pero no a diseñar estrategias, no a diseñar soluciones, no a anticiparse y no a aportarle al negocio. Esa visión es más de las grandes multinacionales, esa es una visión más de las grandes empresas. Y claro, caminar hacia allá es más fácil si vas acompañado de una agencia que te asista a que si vas solito. ¿Sí? Total. Yo Este, siento que es como si fueses a un sastre, o sea, puedes ir y comprar el vestido en la tienda en la que van a ver las tallas, pero cuando vas al sastre va a tomar las medidas para que entalle algunos detallitos, aspectos que el cliente necesita. Tengo esa percepción de que las agencias boutique son un poco como eso, como el trabajo de sastrería ahí, a pulso. 100%, es un trabajo de sastrería, es un trabajo a pulso, es un trabajo evidentemente por la misma compenetración. Usualmente son empresas que se compenetran muchísimo con sus clientes y Sí. empiezas haciendo un proyecto y terminas haciendo múltiples proyectos, con lo cual empiezas a formar parte del ADN del cliente. O sea, empiezas a entenderlo tanto que el nivel de conocimiento es casi un partnership. ¿Sabes? Esa curva de aprendizaje que Sí. normalmente uno tiene que pasar para enterarse de la industria, enterarse del cliente. Entonces sí, yo creo que es ese tema de la persona, de la atención mucho más ágil, mucho más personalizada, que los dueños están involucrados, que tienes un liderazgo mucho más empático, mucho más cercano, y eso es una gran diferencia hoy día, Total. ¿sí? Porque genera más cohesión además en el equipo también. Total. Verónica, hablando un poco de estas buenas prácticas que han identificado ustedes como agencia para este 2024, ¿cuál ha sido la experiencia? Y preguntarte, hemos hablado en muchas ocasiones sobre comunicación muy cercana, Ajá, hablabas ahora de, por ejemplo, algo más personalizado, pero con la sí, llegada de tantos recursos, por ejemplo, la de la inteligencia artificial, que no, ni yo hablar, la utilizo sí. un millón de veces, eso no es como un contraste, como a ver, sí se puede compaginar. Sí, se puede totalmente compaginar. Fíjate, todos los estudios, tendencias digitales es uno, pero cuando uno se va a ver a casi todos los estudios digitales que están hoy día orientados a conocer mejor el comportamiento del consumidor digital, la tendencia es que la personalización, la coherencia y la consistencia son los tres elementos que más valora el consumidor digital. ¿Sí? El consumidor digital está buscando algo auténtico, no tiene tiempo. Entonces, como no tiene tiempo, necesito lo que me enganche, lo que resuene conmigo, lo que se parezca a mí, lo que me nutra en mis propias expectativas, pero que además sea auténtico, que no parezca un copycat. Entonces, allí es donde la personalización juega un papel fundamental. ¿Y qué sucede? Que para tú personalizar, para ser coherente y consistente, tienes que tener estrategia y tienes que basarte mucho en conocer demasiado a tu cliente. Y ese conocer demasiado a tu cliente ya no va tanto de yo me reúno con él, conversamos, me cuenta cosas, levanto brief. No, es mucho más allá, es conocer al cliente de tu cliente, es poder aportarle al negocio. Y para conocer al cliente de tu cliente, allí es cuando la inteligencia artificial nos ayuda en muchísimas cosas, ¿sí? Yo soy de las que ve lo que viene como una oportunidad en lugar de como una amenaza. Yo soy de las que cree que el mundo se va a dividir en muy poquito tiempo entre las personas que son capaces de entender que la inteligencia artificial es tecnología aplicada que está allí para ayudarte a hacer cosas distintas a las que venías haciendo, agregarle más valor a tu trabajo y a ser más productivo. Y entre las personas que le tienen miedo a eso y se van quedando atrás, entonces en lugar de montarse en la ola los arrastra como un tsunami. Y eso va a pasar, nos guste o no nos guste, ya no es un tema de yo no quiero, qué pena, pero va a pasar. El mundo va hacia allá. Entonces, ¿qué creo? Que depende de cómo uses la inteligencia artificial. Fíjate, hay muy buenos usos muy recomendados. Por ejemplo, para procesar grandes cantidades de datos. Hoy día el marketing y la comunicación tiene que basarse en datos de tus clientes y de los clientes de tus clientes. ¿Qué les gusta? ¿Qué les duele? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué necesitan? ¿Cómo me anticipo a su expectativa para ofrecerle una solución de algo que todavía no saben que es un problema?
¿Cómo analizo grandes cantidades de data desde el ojo humano y desde lo manual es imposible? Entonces, ese es uno de los usos sumamente eficientes de la inteligencia artificial y eso me puede generar análisis predictivo. ¿Qué campaña le puede gustar más? ¿Qué producto le puede gustar más? ¿Qué approach le puede gustar más a mi cliente potencial? Y allí es donde agregamos valor. Y humanizamos mejor y personalizamos mejor porque tenemos datos que nos apoyan en la toma de decisiones. Esa es una cosa. Por ejemplo, ¿cómo hacemos escucha social hoy día? Antes, cuando empezamos, hace muchísimos años, habían unas empresas, tú no me dejarás mentir, que esta gente solamente hacía monitoreo de prensa. Y el Total. monitoreo de prensa se hacía con personas que se levantaban a las 3 de la mañana y recibían los periódicos que eran impresos y empezaban a recortar y a sumar y a cortar y a sacar el centimetraje columna de cada cosa que se publicaba, digitalizar aquello y subirlo. Era una locura de trabajo. Una locura de trabajo que hoy es imposible de procesar con las redes sociales. Necesitas herramientas que te ayuden a escuchar. ¿Qué se dice de tu marca? Si el sentimiento es positivo o negativo, cuáles son las palabras claves, cuáles son aquellos emisores de información que son detractores de la marca y cuáles son los emisores de información que están apoyando a tu marca. Tú necesitas tener información no solamente para saber cómo te ven y cómo te estás posicionando, cómo posicionada tu competencia, sino para anticiparte a crisis. ¿Cómo manejas una crisis hoy día? Si no usas Totalmente. inteligencia artificial para apoyarte en el monitoreo, ¿cómo la manejas si algo se vuelve viral en segundos? Y además se vuelve viral en diferentes tipos de conversaciones con diferentes tipos de audiencias. Entonces, allí es donde es clave entender que no es solo ChatGPT y todas estas herramientas de generación de contenido que son utilísimas, cuando además tú las ves como un gran buscador, como el mejor asistente personal que has tenido en tu vida, ¿sí? Sí. Como el gran emisor de insumos que tú tienes que contrastar, que tú tienes que validar, que tú tienes que certificar y que tú tienes que contextualizar y personalizar. Entonces, esa empatía, esa emoción y esa estrategia es humana, no es de la máquina, Verónica, yo leía más ¿sí? temprano del sitio web massmediaimpulse.com un artículo que proponía desde la experiencia de ellos, que son especializados en este tema, cuáles son las tendencias y hablaban de seis Ujú, cosas. Una de ellas, que ya le estuvimos haciendo referencia, la inteligencia artificial y la automatización para entender mejor las audiencias, ofrecer experiencias más relevantes y sobre todo esa palabra que hemos repetido, personalizadas. Hablaban ujú, también de experiencia al cliente, centrada ujú. en datos más que solamente la simple percepción de lo que yo creo que le puede gustar a un cliente para Así satisfacer es, esas necesidades de contenido interactivo y exponencial usando realidad virtual, que se viene así hablando es. hace 10 años, pero ahora es cada vez más concreto. Y Sí, sobre todo me llama la atención los tres siguientes puntos. La privacidad y ética de los datos, sí. mayor número de marcas van a tener prácticas más respetuosas en cuanto a la privacidad y la confianza de los consumidores, me parece genial. El marketing de influencia 2.0, que hablan de influencer alineados con los valores y objetivos de la marca, no simplemente Así porque es, tengas miles de seguidores. A ver, ¿cómo van tus valores? Y lo otro, lo de súper el importante. metaverso. Me llamó mucho la atención esos 6 puntos. Sí, mira, yo coincido muchísimo sobre todo el tema de los influencers alineados a los valores de la marca, porque como todo en la vida se va perfeccionando. El mercado de influencers explotó y fue un nuevo canal que para muchas marcas funcionó, para otras no tanto, Claro. pero es una realidad que llegó para quedarse, solo que ha evolucionado. Entonces, a mí me interesa cualquier persona que tenga 3 millones de seguidores en la cuenta. Pues no necesariamente, porque a lo mejor esos seguidores no, a ver, primero esa marca puede no estar ni siquiera alineada con mis atributos de marca y con mis propios valores. Punto número uno. Punto número dos, a lo mejor esa comunidad sigue a ese influencer por razones muy distintas a las cuales me compraría a mí Por o la me serviría controversia, a mí o por por ejemplo. exactamente por la controversia. Entonces, no necesariamente el que tiene más seguidores es el que más te ayuda, muchas veces es el microinfluencer. Muchas veces el de nicho, el chiquito, el que tiene una comunidad súper leal, interesada en la tecnología, una comunidad súper leal como tú, interesada en diversos temas, por ejemplo, imagínate, en la comunicación, y esa gente te cree, confía en ti, y cualquier otra marca que se acerque a ti asociada a ese tipo de atributos y de características de esa comunidad, va a vincular. Entonces, si no vincula, no tiene sentido. El tema de la privacidad de los datos es una necesidad. Es una necesidad absolutamente imperiosa. Nuestros países en América Latina, hablo en general, porque por supuesto hay diferencias entre unos y otros, hay unos más atrasados, unos más adelantados,
siguen estando un poco por detrás en el respeto al uso de la privacidad de los datos de los usuarios. El hecho de que yo te autorice, ¿de acuerdo? Para que tú me registres, o sea, yo te doy mis datos de registro porque voy a ir a un webinar tuyo, no significa que tú puedas agarrar esos datos y se los puedas vender al de al lado o los puedas compartir con tu partner para que además le venda otra cosa. Eso está mal. Eso se sigue haciendo en América Latina. Es más, y lo voy a decir así, a lo mejor no es nice que yo lo diga, pero bancos y compañías telefónicas que entregan los datos de sus usuarios a terceros. No está bien. No está bien, ¿ok? Y menos en una época donde hay phishing, menos en una época donde hay ciberataques, menos en una época donde tú no Ciberbullying. sabes quién se está comunicando, ciberbullying, donde hay robos de identidad. Oye, no, o sea, un activo preciado y necesario de preservar es el activo de la identidad de la gente y sus datos Total, personales. total. Sí, eso, y Em, eso es un desafío. Claro, ¿qué es la gamificación para ti? Porque ese es también uno de los elementos dentro del tema que nos proponías, que tal vez no lo tienen claro las marcas o quienes manejan, a ver, servicios. Mira, la gamificación es una de las cosas más efectivas, además del storytelling que hay en comunicación y en capacitación. La gamificación parte del hecho de que los seres humanos aprendemos haciendo y aprendemos jugando. Desde niños aprendemos jugando. El kindergarten es 60, 80% juego y esos niños están aprendiendo miles de cosas de motricidad fina, de vocabulario, de comportamiento social. Entonces, la gamificación es como involucro a mi marca en experiencias con los usuarios que les permitan comprometerse conmigo desde un juego, ¿sí? Desde un concurso, desde una campaña viral, eh, desde este tipo de prácticas, por ejemplo, que promueven el contenido de los usuarios, que sea el usuario el que comparte contenido de su experiencia con la marca. Todas estas cosas que van a nivel más de realidad virtual y generan experiencias de marca increíbles a partir de juegos. Entonces, cómo la marca se convierte en parte de esa pirámide de necesidades de los seres humanos, donde nosotros necesitamos vincularnos, donde nosotros necesitamos el contacto social y donde necesitamos también el entretenimiento, ¿sabes? El juego como forma de interacción humana. Me encanta. Es súper relevante, sí. Me encanta. Por ejemplo, si alguien quiere algún tipo de asesoría, ¿cómo te contactan? Porque lo digo desde la experiencia que ustedes acompañan, sí, a marcas como las que tú enumerabas, pero yo sé que desde esa perspectiva de la agencia boutique también pueden trabajar con Correcto, otros emprendimientos. Así que no se sí. vayan a frenar ante la No. posibilidad de recibir la asesoría. No, encantadas. Nosotros trabajamos con emprendedores, trabajamos con startups, trabajamos con gente que está escalando sus negocios, o sea, que está yendo al siguiente nivel, y también con marcas personales. De hecho, tenemos servicios de marcas personales. Así que sí, no, encantada de, además si vienen referidos Entre por comillas, nuestro amigo y por entre comillas y por nuestro amigo John, además van a tener un trato especial. me encanta. Me pueden escribir a V Hernández, V de Verónica, Hernández terminado en Z, arroba smartconcorp.com. Smartcon, corp.com, ese es mi correo, o a info arroba smartconcorp.com, la agencia es www.smartconcorp.com. Y que recuerden que también hay un ebook que creo que Sí, todavía está disponible para está descargar. disponible y va a seguir disponible para descargar. En la página web se van a la entrada donde dice marca personal. Esto es justo diseñado para marcas personales y ahí solamente con dejar sus datos descargan el ebook que está buenísimo, la verdad. Es el mapa de ruta para desarrollar la marca personal.